elementos que hacen a los elementos que hacen a nuestra vida cotidiana, el gas. Gran parte de la Argentina no tiene gas de red. No. Usa garrafas. Pues bien, hay señores, empresas que fraccionan y ponen las garrafas y las cargan. Pues bien, a esos señores el Estado les debe 6 meses de pagos. ¿Cómo es el tema? 3.500 millones de pesos le adeuda el Estado en un subsidio que paga de manera indirecta a los fraccionadores de gas licuado de petróleo. Ese gas que es el que forma y arma las garrafas, que es el combustible para las clases sociales más bajas y para todo aquel que no tiene gas de red, que son 20 millones de personas. Son 20 millones de personas las que no tienen hoy servicio de conexión de red de gas natural. Casi la mitad del país. Sí. Claro. Bien, hay una cámara argentina de empresas de gas licuado. Bueno, Pedro Cascales es el presidente de esta cámara y vamos a hablar con él. ¿Cómo le va, Pedro? ¿Cómo ¿Qué tal, está? Diego? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cuántos argentinos o cuántos hogares usan garrafa contra gas natural en la Argentina? Bueno, aproximadamente 20 millones de argentinos usan gas envasado, gas en garrafa y en otras modalidades a granel, pero principalmente en este caso en garrafa. Así que es un combustible muy popular y en el mundo casi 3.000 millones de personas. Es decir, es un combustible casi tan popular como el gas natural en Argentina y en el mundo, repito, ¿no? Cuente el circuito brevemente antes de hablar de la deuda y de qué podría ocurrir si no paga el gobierno. ¿Cómo les llega el gas y qué hacen ustedes? ¿Cómo es ese proceso? De paso lo aprendemos. Sí. Sí, es interesante. El gas licuado de petróleo es un derivado del gas natural y de la refinación del petróleo. De los dos procesos sale lo que se llama butano o propano, que son derivados del gas natural o de la refinación del petróleo. En la jerga se conoce como gas licuado de petróleo, pero se llama técnicamente butano y propano. Eso sale de los pozos, obviamente, de gas natural de petróleo, se transporta principalmente a Bahía Blanca en ductos, ahí se separa, o a las refinerías. De ahí se transporta en camiones cisternas especiales, a las plantas de fraccionado, que son los socios de nuestra Cámara. Ahí, en distintas plantas de fraccionado que hay en todo el país, se envasa en garrafas y otra parte se vende en tanques a granel. Y desde en las garrafas se moviliza a los distribuidores y los distribuidores a los comercios y de los comercios al público. Es decir, es toda una logística muy larga que arranca en pozos que están a 3.000, 4.000 metros de profundidad y llega refinado y separado a los distintos hogares, ¿no? Esa es la logística de cómo llega todo esto. En la Argentina existen 20 millones de garrafas y bueno, esas garrafas se van renovando cada 10 años y se van manteniendo de tal manera de que sea un servicio muy, muy seguro y muy confiable y el gas es un combustible... Pero Pedro, ¿qué parte de la garrafa les paga el Estado? Y ahora vamos a hablar de la deuda. ¿Y cuáles los clientes? ¿Por qué les deben a ustedes? ¿Cómo es el vínculo con el Estado que tienen? Bueno, en el año 2021, el Estado, en vez de otorgar un aumento, porque hay una ley que dice que regularmente cada 6 meses el Estado tiene que reconocer los costos eficientes y una rentabilidad razonable para hacer las inversiones y aumentar los precios. Eso no se dio en el 2021, en realidad no se viene dando hace tiempo, pero digamos, en el 2021 no se dio. Entonces se otorgó esta asistencia económica transitoria, esta ayuda de alguna manera, para que no aumenten los precios. ¿Qué sucede? Arrancamos con esa ayuda que era un 20% del precio de venta a toda la cadena, al productor, al fraccionador, al distribuidor, pero no se vino cumpliendo ni en tiempo ni en forma. Al principio las demoras eran de 60 días en los pagos, después fueron de 90 días y hoy tenemos atrasos de más de 6 meses en los pagos de esta asistencia, que repito, es el 20% de la facturación y como bien decía Cecilia, hoy acumulan 3.500 millones de pesos de deuda. Entonces se hace insostenible y eso se suma a un atraso en los precios, porque los precios de referencia que tiene que el Estado actualizar de acuerdo a esta ley, que es la ley 26.020, no lo está haciendo en tiempo y forma, entonces venimos con precios atrasados que no cubren los costos operativos y sumado esta deuda. Entonces es una especie de combo perfecto, de una especie de tormenta perfecta, digámoslo. Pero la tormenta es que pueden faltar garrafas.
¿Puede faltar gas en garrafas? Lamentablemente, Diego, en Argentina han faltado todo tipo de combustibles prácticamente, electricidad, gasoil, gas natural. Gas licuado de petróleo nunca ha faltado, porque encima Argentina es superavitaria en la producción, pero en este caso, si no se cumplen estas condiciones del pago de la deuda y de no reconocer los precios reales que tenemos, evidentemente, y esto continúa, el hilo se va a cortar por lo más fino, que son las empresas más chicas o las que tengan menos resto, no van a poder seguir cubriendo todos los costos operativos que tienen que cubrir, y sí, evidentemente sí, lamentablemente. Ceci. Pedro, ¿cómo le va? Ahora, ¿cuál es el atraso que hoy tiene el precio del gas envasado? ¿Cuánto vale una garrafa que alguien va a comprar en el Gran Buenos Aires, en una zona donde no haya gas natural, y cuánto debería costar? Bueno, la garrafa hoy, el precio autorizado al público son 1.300 pesos con los impuestos incluidos en un punto habilitado. ¿La garrafa de cuánto? De 10 kilos, de 10 kilos de gas. Dura 2 semanas con mucha suerte para un horno eso. Depende, digamos, teóricamente para cocción de comida, una familia tipo debería durarle más o menos 30 días. Depende del uso que le den. Si tiene también calefacción, sí, por ahí le dura 15 días o menos. En invierno es peor. Sí, depende de la época del año, por supuesto, pero digamos 25 días debería durar. Ahora bien, nosotros que somos la etapa del fraccionado, que estamos en la mitad de la cadena, vendemos la garrafa al distribuidor en 600 pesos más impuestos. A nosotros, hoy, nuestros costos operativos están en el orden de los 900 pesos. Si nos pagaran esta asistencia que nos deben, estaríamos 600 más 120 pesos en 720 pesos. Estamos aproximadamente 170, 180 pesos por debajo de los costos con todo lo que deberían pagarnos. Al distribuidor Aguas Abajo también está en una situación parecida y bueno, me imagino que la pregunta es cuánto debería valer, seguramente. Sí, claro. La garrafa, ¿no? Para cubrir los costos y tener una rentabilidad, hoy la garrafa debería estar al doble, debería estar hablando de 2.600 pesos, o bien un valor menor siempre y cuando el Estado pague esta deuda que tiene. Sí, pero no se lo van a dejar aumentar. Si 100 de aumento no se los van a habilitar. Bueno, a ver, Diego, no sé si se trata de Pienso dejar... yo, no sé nada de garrafas, pero sé lo que hace el gobierno, no lo van a dejar. La realidad es que hay una ley que el Estado debería cumplir, que es la ley esta que fija que los precios deben actualizarse regularmente, y tampoco pueden obligar a una industria a quebrar, digamos, una industria eminentemente privada y principalmente de pequeñas y medianas empresas. Aparte, fíjense la paradoja, ¿no? Pues estamos hablando de un combustible 100% nacional que estamos, digamos, llevando a toda la cadena industrial a un precipicio, ¿no? Entonces, de alguna manera... ¿Hay empresas que están con riesgo de quebrar o de cerrar dentro de ese sector? No creo que hoy estemos en esa situación de empresas que estén a riesgo de quebrar o cerrar, pero se da una paradoja de que hoy el precio es uniforme en todo el país. Entonces, ¿qué sucede? La garrafa vale lo mismo, o prácticamente hay un pequeño apartamiento, pero vale lo mismo en Bahía Blanca, que es al lado donde se produce el gas, que en el lugar más lejano de la Argentina. Entonces, eso, ¿qué sucede? Que lo que va a pasar es que si el número no te cubre, va a haber empresas que van a decir, bueno, no llego a cubrir los lugares más lejanos, voy a empezar a trabajar en las zonas que son más cercanas. Bueno, ¿y qué les dice el gobierno? ¿Qué les viene diciendo el gobierno? Miren que esto no da para mucho más. ¿Qué les dicen? A ver, el gobierno Bueno, este gobierno cambió 3 veces el secretario de Energía, ¿no? Es decir, la última gestión, la actual secretaria en diciembre nos empezó a realizar una recomposición de precios que sigue hasta ahora y regularizó algo el atraso que teníamos, pero ahora se volvió a atrasar esta asistencia y nos vienen diciendo, bueno, esto se va a regularizar, se va a regularizar, pero el problema es que nosotros el gas lo tenemos que pagar cash prácticamente uno arriba del otro, la logística también, los sueldos también. Y entonces, cobran a 90 días, claro, con una inflación del 100%. A 180, Cecilia, estamos cobrando, la deuda que tenemos, estamos cobrando, es el atraso que tenemos. Entonces la situación realmente se torna bastante desesperante y además, más allá de nuestra situación y de los 9.000 trabajadores que hay en la industria,
hay 20 millones de personas que dependen de esto, ¿no? Uno puede vender la energía abajo del costo por un tiempo, pero no in eternum, porque después se acaba la energía, básicamente. Además, nosotros es un sector que requiere mucha inversión también, ¿no? Es decir, es constante la inversión en garrafas, en camiones, en componentes. Pedro, en ¿le puedo válvulas. hacer una pregunta sobre el consumidor? Nosotros acá hablamos todo el tiempo de cómo con la crisis, con la inflación y demás, la gente ha cambiado la manera de consumir. En ese sector tan específico, ¿se ve también cambio de hábitos? Sí, hay una... Es decir, en estos meses se ha visto... Bueno, tal vez coincido, por supuesto, con el verano, pero también se ha visto que el poder adquisitivo de la gente ha mermado y se nota también el consumo de la garrafa que ha mermado. Digamos, eso se nota, que la gente cuida más el peso y ha habido una caída en la demanda en estos últimos meses, que en otros meses hay una estacionalidad más aguda, digamos, para ponerlo de alguna manera claro el tema, ¿no? Bien. Bien. Cascales, muchísimas gracias por esta conversación. Un poco aprendimos de cómo funciona el circuito y nos enteramos, además, la inflación, ¿no? Que es enemiga principal, porque a ustedes les actualizan seguramente el precio y ustedes no lo pueden actualizar. Exacto, nosotros corremos atrás de la inflación y bueno, es un problema serio para nosotros. Muchas gracias, Diego, por ponerlo al aire el tema. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Bien.